Programas gubernamentales. Los programas del gobierno que gestionan riesgos muchas veces son utilizados como analogías de seguros o incluso puede que sean oficialmente llamados seguros sin que efectivamente lo sean. Por ejemplo, el Programa Nacional de Seguros contra las Inundaciones de Estados Unidos asegura casas en lugares que son demasiado arriesgados para una compañía de seguros real y cobra primas muy por debajo de lo necesario para cubrir los costes, haciendo que los contribuyentes cubran la diferencia. Además, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias ayuda a las víctimas de las inundaciones, huracanes y otros desastres naturales a recuperarse. Pero no se limita a ayudar a personas que han sido golpeadas por desastres impredecibles, también ayuda a adineradas comunidades de centros vacacionales a construir en áreas cuyos altos niveles de peligro son conocidos. En palabras del exalcalde de una de estas comunidades, Emerald Island, en Carolina del Norte, Emerald Island básicamente utiliza la Agencia Federal de Gestión de Emergencias como una póliza de seguro. Al amparo de una protección financiera fuertemente subvencionada, se han constituido muchas comunidades costeras muy vulnerables en Carolina del Norte. The Washington Post informó: en las últimas 2 décadas se ha vivido un auge sin precedentes en la construcción de comunidades costeras que ha transformado tranquilas aldeas pesqueras en modernos centros vacacionales. El valor del terreno se ha duplicado y triplicado, y existen terrenos frente al mar que se venden por $1 millón o más. Pintorescas cabañas costeras han sido reemplazadas por imponentes hoteles con habitaciones, salas de juegos, ascensores, bañeras de hidromasaje y piscinas. Todo esto es posible debido a la disponibilidad de dinero del gobierno para reponer todos estos caros y vulnerables bienes raíces, construidos en una costa que es constantemente azotada por huracanes. Según The Washington Post, tras uno de estos huracanes, la agencia proveyó unos $15 millones para reemplazar la arena que se había llevado la tormenta. A diferencia de los seguros reales, los programas como la Agencia Federal de Gestión de Emergencias y el Programa Nacional de Seguros contra las Inundaciones no reducen los riesgos globales. La gente por lo general reconstruye sus casas y negocios en lugares que son bien conocidos por su vulnerabilidad frente a huracanes e inundaciones, muchas veces alentados por la prensa debido a su coraje. Pero los riesgos financieros que generan no son pagados por aquellos que los crean, como es el caso de los seguros, sino que son los contribuyentes los que se hacen cargo. Lo que esto quiere decir es que el gobierno hace que sea menos caro para las personas vivir en lugares peligrosos, provocando costes para la sociedad en general, dado que las personas optan por modelos más arriesgados que si tuviesen que cargar con los costes ellos mismos, ya sea a través de primas de seguros más altas o con pérdidas financieras y ansiedad. La experiencia del periodista de televisión Jon Stassel es muy común. En 1980 construyó una casa en la playa. Hermosa. Tenía 4 habitaciones, cada una de ellas con vista al océano Atlántico. Estaba construida en un lugar absurdo. Estaba al borde del océano. Todo lo que se interponía entre mi casa y la ruina eran unos 30 metros de arena. Mi padre me dijo, no lo hagas, es muy arriesgado. Nadie debería construir tan cerca del océano. Pero yo lo hice de todos modos. ¿Por qué? Como dijo mi arquitecto, ansioso por hacerse cargo del proyecto. ¿Por qué no? Si el océano destruye su casa, el gobierno le pagará una nueva. 4 años después, vino una tormenta y se llevó el primer piso del señor Stassel y el gobierno se lo reconstruyó. Una década después, el océano vino nuevamente y se llevó la casa entera. Entonces el gobierno pagó por toda la casa y sus contenidos. Jon Stassel describió las primas que pagó como regaladas, mientras que la misma cobertura por parte de una empresa de seguros privada hubiese tenido, sin lugar a dudas, un precio prohibitivo. Pero este no es un programa para gente de bajos ingresos. Cubre mansiones en Malibú y casas de veraneo de familias adineradas en Hyannis y Kennebunkport. De hecho, el Programa Nacional de Seguros contra las Inundaciones es el asegurador de bienes más grande del país. Más de 25,000 propiedades han recibido pagos por seguros contra las inundaciones por parte del gobierno federal en más de 4 ocasiones cada una.
Una propiedad en Houston se inundó 16 veces, necesitando más de $800,000 para sus reparaciones, varias veces el valor de la misma propiedad. Fue una de entre las más de 4.500 propiedades cuyos pagos por seguros excedieron el valor de la propiedad durante el periodo entre 1978 y 2006. Existe una inclinación casi políticamente irresistible a proporcionar ayuda humanitaria a las personas que han sido víctimas de terremotos, incendios, tornados y otros desastres naturales, al igual que a destinar dinero para reconstrucciones. Las trágicas imágenes en la televisión nos hacen ignorar cuál era la situación cuando decidieron irse a vivir allí. El coste de reconstruir Nueva Orleans tras ser azotada por el huracán Katrina ha sido estimado como suficiente para pagar $800,000 a cada familia de 4 personas en la ciudad, lo que habría cubierto su traslado a un lugar más seguro si así lo desearan. Pero es poco probable que se haga una oferta como esa. Incluso cuando no hay ningún desastre natural, su simple posibilidad suscita solicitudes de ayudas gubernamentales, como indicaba un editorial en The New York Times. Con las primas en constante alza y las empresas aseguradoras recortando cientos de miles de pólizas de propietarios de casas desde el Golfo de México hasta la costa de Florida y Long Island, existe un riesgo real de que pronto millones de personas no puedan comprar un seguro. Este es un argumento convincente para que el gobierno ofrezca ayuda. Este tipo de argumentos son presentados como si el único problema real fuese el de cubrir el coste de los daños y no el de reducir el riesgo de los daños haciendo que no se ubiquen en lugares peligrosos. Las aseguradoras privadas generan incentivos para que la gente se traslade al cobrar primas más altas en las ubicaciones peligrosas. Pero los controles de precios impuestos por el gobierno han tenido resultados predecibles, como el mismo editorial observó. Las aseguradoras privadas han subido sus primas lo más que pueden, y cuando se les ha prohibido subir los precios, han dejado de cubrir las casas más arriesgadas. La asistencia humanitaria del gobierno también difiere de los pagos privados de las empresas de seguros de otra forma. La competencia entre las compañías de seguros no solo implica precios sino también servicios. Cuando una inundación, un huracán u otro desastre golpean un área, la empresa de seguros A no puede darse el lujo de tardar más tiempo que la compañía de seguros B en entregarles el dinero a los asegurados. Imagínese a un asegurado cuya casa ha sido destruida por una inundación o un huracán, y que aún está esperando que su agente de seguros aparezca, mientras que el agente de su vecino llega a la escena horas después para pagarle un adelanto de unos cuantos miles de dólares para que su familia pueda encontrar refugio en algún otro lugar. No solo es probable que el asegurado de la empresa que se atrasó cambie de aseguradora después del desastre, sino que también lo harán otras personas por todo el país si se corre la voz sobre quiénes son los que proveen el servicio más veloz y quienes se retrasan. Para la empresa de seguros que se retrasa, esto se puede traducir en pérdidas de miles de millones de dólares a nivel nacional. Una noticia de The New York Times ilustró lo que están dispuestas a hacer las empresas aseguradoras para evitar atrasarse en comparación con su competencia. Preparadas para lo peor, algunas aseguradoras tenían coches equipados con GPS para poder ubicarse en barrios donde los letreros de las calles y otras señalizaciones habían sido derribados, y muchos peritos tasadores llevaban mapas generados por computadora donde se indicaba la ubicación exacta de cada cliente. Cuando el catastrófico huracán Katrina azotó Nueva Orleans en 2005, la diferencia entre la respuesta privada y la del gobierno fue descrita en The Wall Street Journal. La planificación del sector privado comenzó antes de Katrina. El Centro de Operaciones de Home Depot había transferido artículos de alta necesidad, generadores, linternas, baterías y madera a las áreas de distribución cerca de las zonas afectadas. Las empresas telefónicas prepararon torres transportables de teléfonos móviles y enviaron generadores y combustible. Las aseguradoras enviaron equipos especiales en avión y habilitaron líneas de acceso directo para procesar reclamaciones. La misma diferencia en el tiempo de respuesta se observó durante la recuperación después de Katrina.
En agosto de 2005, el huracán Katrina había destruido 2 puentes, uno para automóviles y otro para trenes, que unían la ciudad, de 8.000 habitantes, con el pueblo de Paz Christian, ambos separados por 3 kilómetros de agua. 16 meses después, el puente de automóviles continúa siendo un montón de escombros, mientras que el puente para trenes ya está siendo utilizado. La diferencia, el puente que aún está destrozado es propiedad del gobierno de Estados Unidos. El otro es propiedad de la gigantesca empresa ferroviaria CSX Corp. De Jacksonville, Florida. Semanas después de que Katrina tocara tierra, CSX envió equipos de construcción para reparar la línea de carga. 6 meses después, el puente ya estaba abierto nuevamente. Incluso una reapertura parcial del puente para vehículos, la parte de la Ruta 90, tardará por lo menos 5 meses más. El tipo de competencia de mercado que produce respuestas más rápidas en el sector privado no existe en los programas de emergencia del gobierno. Puede que se los use en analogía con los seguros, pero no tienen los mismos incentivos ni los mismos resultados. Los incentivos políticos puede que incluso retrasen la llegada de ayuda a las víctimas de desastres naturales. Cuando hubo miles de muertes causadas por un enorme ciclón que azotó la India en 1999, la prensa de ese país informó de que el gobierno no estaba dispuesto a pedir ayuda a las agencias internacionales por miedo a que eso fuese visto como una admisión de las insuficiencias del mismo gobierno de la India. El resultado final fue que muchas de las aldeas se quedaron sin ayuda ni información, 2 semanas después del desastre.